El confort de tu hogar está en Turi. Cuotificate. Turi, donde está todo lo que necesita tu hogar. Y recordá que Turi siempre tiene crédito. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste, Moreno. Gracias por continuar en Canal 6. En este caso, una emisión más de política local. Vamos a conversar diferentes temas que tienen que ver ya con el fin de año en Moreno, en nuestra localidad, para ver cómo se perfila este verano, que supuestamente será tranquilo hasta que en febrero o marzo tome ebullición la campaña política local y presidencial del año que viene. Para eso invitamos hoy a Pedro Ventricelli, abogado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, realmente. No, de nada. Nos interesa conocerlo, que lo conozca la audiencia. Particularmente no lo conocía, la primera vez personalmente. Es un gusto hablar con usted. Y bueno, tener una charla y comenzar a ver cómo se perfila. Primero vamos a empezar concretamente de lo general a lo particular. ¿Cómo ve Moreno en este momento? Bueno, Moreno en realidad es una comuna. Yo digo que nosotros, los habitantes de Moreno, no hemos tenido suerte con las distintas gestiones que estuvieron a su cargo el manejo de la intendencia, porque vos tenés nada más que comparar con distritos vecinos que tienen la misma realidad social, como San Miguel y como Merlo, y realmente son pueblos, por decirlo de alguna manera, que han cambiado en los últimos años, en las últimas décadas, y han mejorado muchísimo todo, las calles, las luces, los centros comerciales. Moreno no solamente quedó estancado en el tiempo, no solamente porque Moreno del año 80 a la fecha está exactamente igual, no solamente quedó estancado en el centro sin grandes novedades, sino que además ha sufrido un nivel de deterioro realmente importante, que parecía con el inicio de la gestión de Walter Festa que eso se iba a revertir. Pero bueno, duró en realidad muy poco tiempo. Ellos tenían un eslogan que decía estamos reconstruyendo Moreno, lo que a todos nos pareció fantástico, pero que duró poco, ¿cierto? Duró poco. Hoy Moreno sigue estando igual o peor que hace 5 años atrás. Para muchos temas es particularmente un poco lo que veo yo, que son muy complejos, ¿no? Como es un distrito muy grande que multiplicó por 3 la población en 30, 40 años. Estamos cerca de 600.000 habitantes. Las soluciones a veces pareciera que no son el producto de una sola variable, como puede ser quien conduce el distrito. Puede ser que haya múltiples variables, como es también en un aspecto la oposición, las instituciones, es decir, los clubes, cualquier otra institución que actúa o trabaja, es decir, desde la policía, la educación, todo en el distrito. Hace un poco también algo que tendría que haber una armonía para que Moreno cambie, ¿no? Sí, seguramente. Gobernar no es la responsabilidad solamente del intendente. Y sería realmente una utopía pensarlo, y sería uno muy injusto achacarle toda la responsabilidad exclusivamente en forma personal al intendente. Lo que pasa es que es la figura que representa a la gestión. Y cuando nosotros hacemos un análisis de la gestión y decimos, bueno, ¿cuál es el saldo? Después de 3 años de gestión municipal, el saldo sigue siendo negativo. Yo soy crítico de la gestión de Walter Festa porque, te repito, tuvo como un comienzo realmente interesante, pero después pasó a ser más de lo mismo. Lo mismo que ocurrió con las distintas gestiones del grupo de Mariano Bues. Vos veías que en Merlo, con Otacé, que habrá tenido sus dificultades políticas, pero Otacé cambió Merlo. Otacé hizo avenidas, hizo muchas calles, iluminó muchísimo. Merlo tiene otra mirada a partir de su gestión. Y mientras Merlo progresaba, Moreno se destruía. Ni hablar de San Miguel, que San Miguel ha tenido un cambio abismal. Está bien que a San Miguel, hablando un poco de la composición del pueblo, le sacaron las partes más conflictivas, ¿cierto? Sí, pero San Miguel Oeste, lo que ahora se llama Santa María, es una zona muy humilde y ahora
ahora prácticamente no le quedan calles de tierra. Bueno, sí, lo que sería la continuación de Santa Brígida, pero a San Miguel le sacaron José C. Paz, Malvinas, que eso es realmente difícil de gestionar. Pero bueno, en definitiva, te repito, mi impresión es que habiendo estado siempre Moreno encolumnado con el poder, políticamente hablamos, ¿cierto?, con el poder, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, creo que no obtuvo rédito a través de ese encolumnamiento que pueda transformarse en obra para la comunidad. Puede ser que haya sido una vorágine muy popular, muy yo lo veo así, muy demagógica hacia la gente, pero con poca concreción de obras que la gente lo viera. No hubo prácticamente obras en 20 años. Sí, no solamente que no hubo obras nuevas, sino que lo poco que teníamos se destruyó. ¿Entendés? O sea, no hubo ni siquiera mantenimiento de lo que tenía Moreno. Y bueno, es un problema grave, ¿cierto? Es un problema grave. Yo entiendo y comprendo que la gestión de Festa arranca con un pueblo destruido, pero no ha cumplido con las expectativas que la comunidad tenía, porque gran parte de la comunidad, más allá de su sector político y de la gente que lo votó, que fueron muchos, gran parte de la comunidad veía como una cosa nueva, una cosa arrolladora, un muchacho joven, con que la gente tenía realmente expectativas, ¿viste? De que algo se iba a modificar, de que algo iba a cambiar, y bueno, lamentablemente el tiempo transcurrió y eso no se vio. Está bien que tampoco lo ayudaron mucho la cuestión económica y bueno, todo eso pienso que si complica a la familia, ¿cómo no va a complicar un municipio, no? La elección de la gente tendrá algo que ver, por ejemplo, el Consejo Escolar, de la lista que tenía en el Consejo Escolar, la presidenta, mejor dicho, de entrada se le fue a otro partido. Después los otros terminaron con una intervención y hay 4 que tienen un procesamiento. Es decir, y por robarle comida a los chicos, que es algo sumamente grave. Mira, históricamente el Moreno, en el Consejo hubo problemas. Históricamente hubo problemas. Si no hubo problemas legales, siempre hubo mucho ruido, mucho murmullo. Realmente el Consejo Escolar de Moreno siempre hizo mucho ruido. Ahora llegamos a una situación ya el límite, ¿cierto? Límite con consejeros procesados por corrupción, con una intervención al Consejo y bueno, a eso hay que sumarle otra causa que es conexa, que tiene que ver con las estafas a la administración pública, que tiene una rama donde están procesadas, donde está Lilian Juárez, Miriam Juárez y una cantidad de gente más, que tiene una conexión con la gente del consejo escolar, ¿cierto? Entonces vos decís que está todo mal, y bueno, sí, efectivamente, ese sector de la política de Moreno siempre estuvo mal, o sea, no hubo un presidente del Consejo ni una gestión del Consejo que pudo encauzarlo de tal forma que el concepto, que la gente, que la comunidad tenga del Consejo sea realmente bueno, como tiene que ser, teniendo en cuenta los elementos que se manejan en el Consejo, ¿cierto? Sí, acá voy a dar un poco mi visión particular de la educación y es un poco también la idea de conversar. Es decir, es muy complejo y está muy mal. 4 meses sin clases, muchísimos chicos. Es algo que es sumamente grave. Por más que, aparte, por supuesto, la tragedia de Sandra y Rubén, a la que todo el mundo quiere que los culpables estén a disposición de la ley y se cumpla la ley y las escuelas vuelvan a funcionar y no sea en vano la pérdida de ellos dos. Pero hubo muchas escuelas que podían haber estado trabajando y los directores con razón pidieron hasta que no estén todas arregladas no trabajar. El consejo con la intervención, que no se sabía por cuánto tiempo.
el ministro de Educación de la provincia, que apareció 15 días después y de incógnito frente a la Escuela 49, cosa que particularmente no lo veo como algo lógico que tendría que haber hecho un ministro, que era venir los días del velorio, mínimamente, hablar con los familiares. No sé, es muy complejo el profesorado. El Rojas estuvo sin clase, están tomando los exámenes en la vereda, que es una vergüenza. Es decir, es muy complejo, se le echa culpa a la gobernadora cuando usted mismo está diciendo hace 20 años, o por lo menos eso es lo que veo yo, muchos años en que el Consejo Escolar tiene mucho ruido. ¿Qué se puede hacer desde la oposición? ¿Cuál es su visión? Mira, el tema escuelas, es realmente muy complejo, porque nosotros tenemos que analizarlo un poco en función del tiempo transcurrido, ¿cierto? O sea, la mayor parte de la responsabilidad respecto del mantenimiento de las escuelas depende de la provincia. La mayor parte de la responsabilidad. La comuna también tiene una parte de responsabilidad, pero la mayor parte de responsabilidad es de la provincia de Buenos Aires. Y después de casi 30 años de gobierno de un mismo signo en la provincia de Buenos Aires, todos sabemos que el estado de las escuelas es caótico, siempre fue así, son muy pocas las escuelas que vos me decís, mirá, los baños andan bien, los baños no se tapan, tiene todos los vidrios, tiene todas las puertas, no hay problema con la electricidad, no hay problema con el gas, cosas elementales, porque nadie está pidiendo que las escuelas, hasta te diría, podemos resignar hasta la pintura, pero aspectos que tienen que ver con la seguridad del funcionamiento de una escuela no pueden ser ignorados, ¿cierto? Entonces, esto no es lo que ocurrió, desde mi punto de vista, lo que ocurrió no es un hecho aislado, sino que es la consecuencia de muchos años de falta de atención hacia las escuelas. Y bueno, y esa es una situación conocida por todos. Esa es una situación conocida absolutamente por todos. Pero ahí yo veo que por ahí falta un análisis más profundo de todos, de los principales ejecutores de obras, de poder, de todo que tiene que ver con las escuelas. Falta claridad. Sí, es decir, falta claridad para que la comunidad educativa, en serio, los 400 personas, por decir un número, ¿no?, que entienden en escuela, directivos, jefes de preceptores, los sindicatos, importantísimos, los 3 o 4 sindicatos más importantes, tener en claro, más allá del frente gremial que tienen a nivel nacional, a nivel local la cosa es complicada porque dejaron sin clase a chicos que la niñez se les va. Es decir, el que está en tercer grado y tenía que aprender a leer, terminar de aprender determinadas reglas ortográficas, o lo que sea, se le perdió. Y eso no se recupera más. O sea, el aprendizaje que se pierde no se recupera, ¿viste? Esos chicos que no tuvieron clase durante tanto tiempo, todo lo que perdieron de aprender ya no lo recuperan, ¿viste? Ya no lo voy a interrumpir, aclarando por supuesto que si una escuela está con problemas de seguridad no van a hacer entrar a los chicos, ¿no? Está claro. Decir, estamos hablando de escuelas que tenían más o menos solucionados los temas de seguridad, pero igual siguieron sin dar clase. El tema es muy complejo, el tema es muy complejo, tiene distintas miradas, todo tiene, en esta etapa, ¿viste?, de la famosa grieta y demás, todo tiene un aprovechamiento político, tanto de un sector como de otro. Vos viste lo que pasó con esa maestra, viste, que la denunció que la habían torturado y que le habían escrito esas palabras en el cuerpo, y bueno, nada de esa causa se pudo probar, solamente que las lesiones no eran autoinfligidas. Una directora que dijo que había sufrido amenaza de bomba terminó siendo imputada por falso testimonio. Es decir, todo está mezclado, ¿entendés? Todo es complejo y todos los sectores quieren ver cómo aprovechan políticamente un poquito
en una cosa absolutamente mezquina y casi te diría asquerosa, si partimos de la base de que ese aprovechamiento nace con la muerte de 2 personas, ¿cierto? O sea, ese es el hecho trascendental. Periodísticamente, como se dice, me tira un título prácticamente asquerosa, porque es la utilización de 2 muertes para hacer política, que se vio claramente de parte de algunos grupos. Lo tengo absolutamente claro, todo el mundo quiso sacar ventajas, ¿viste? Todo, a mí realmente es una situación que me indigna, ¿viste? Que, por ejemplo, además alguna actitud injustificada. El Consejo Escolar estuvo cerrado como 3 meses, que no dejaban ingresar a la gente a trabajar, ¿viste? Eso no tiene nada que ver con lo que pasó. No tiene nada que ver que haya movimientos sociales en la puerta del Consejo para que no entre un delegado del gobierno de la provincia. No está bien, porque el Consejo Escolar tendría que haber trabajado durante todo ese periodo y no dejaban entrar a la gente a trabajar. Por eso digo que hay aprovechamiento político y mezquino, aprovechamiento político y mezquino de toda esta situación tan terrible, porque hay gente que habla y por ahí uno a veces hasta inconscientemente habla de que murieron 2 personas, como murieron 2 personas. Uno es como que ya la piel la tenés tan dura que casi como que no se analiza cuál fue el fondo de la situación, que duró muchos días, la efervescencia y demás, pero acá todo el mundo se olvidó, ¿entendés? Todo el mundo se olvidó y no debe ser así. Tampoco se puede hacer política por un hecho tan desgraciado. ¿Cómo le explicamos a las familias? ¿Qué importancia le da el papel de la intervención de aquel momento, primero Nassif y ahora Karina Politi? Respecto de la actual interventora no puedo expresar nada porque primero no la conozco y no estoy demasiado al tanto de cómo está funcionando hoy el Consejo Escolar. La intervención anterior, la de Nassif, tiene un grado de responsabilidad muy importante en lo ocurrido. Un grado de responsabilidad, no en vano la justicia, después de haber estudiado durante mucho tiempo la situación, de haber pedido muchísimos peritajes, de haber escuchado muchísimos testigos, terminan procesándolo por incumplimiento de deberes de funcionario público. Es decir, está absolutamente claro que tiene, ni hablemos de la responsabilidad política, hablamos de la responsabilidad relacionada con su función. Eso no lo digo yo, lo están diciendo el fiscal y el juez que intervienen en la causa. Responsabilidad política, el jefe de Nassif, el jefe político, ¿quién lo designó ahí? La responsabilidad política es un concepto que es muy difícil de limitar, ¿cierto? O sea, la responsabilidad del funcionario tiene sus límites. A veces pecan por acción, a veces pecan por omisión, pero la responsabilidad del funcionario tiene sus límites. La responsabilidad política es muy difícil de delimitar. Yo creo que sí, que aquí hay responsabilidad política, y cuando uno políticamente se equivoca, lo tiene que asumir. Eso fue Aníbal Acef, que fue quien impulsó la intervención. Aníbal Acef, como bien lo decís vos, Aníbal Acef fue el que impulsó la intervención, o sea, el que impulsó la idea, digamos, de intervenir. La idea de intervenir, que el gobierno de la provincia la quieren, la reciben, dicen que bueno, y designan un interventor. Con el argumento de la corrupción que había dentro del Consejo, que realmente había, porque si los fiscales procesaron, 4 procesados, quiere decir que había. Y a eso, te digo, además tenés la otra causa, que tiene que ver con los otros funcionarios, ¿viste? de UPCN y demás, que tiene una pata metida en el Consejo. Según Limario son 16 los imputados. Que había corrupción, había corrupción. Eso es absolutamente cierto. Ahora, que la corrupción del Consejo se va a terminar con una intervención, no es así. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Para la corrupción está la justicia, ¿entendés? Entonces,
de esa manera, porque si vas a intervenir todos aquellos organismos en donde hay funcionarios procesados, si vos pensás en cuántos organismos nacionales y en cuántos organismos provinciales hay funcionarios de este gobierno, algunos, y del gobierno anterior un montón, que tienen que ver con no se intervino a nadie. Es decir, la intervención no es el remedio para ese tipo de situaciones. La intervención aquí en realidad se origina y se gesta para tener el manejo del Consejo, ¿cierto? Porque el manejo del Consejo es una herramienta política muy importante. Ahora, desde afuera, desde lo periodístico, digamos, se pudo ver constantemente que faltó conducción de la crisis. Es decir, la provincia no tenía prácticamente quien diera la cara diariamente o medianamente, periódicamente, semanalmente. Desde el municipio, 2 meses después de la explosión de la Escuela 49, recién el intendente hizo una reunión. ASEF dijo algo a un periodista por ahí y después no habló nunca más y se perdió. No hubo intervención y estaba clausurado. Es decir, hubo una cefalía de la absoluta, conducción de la claro, crisis que dejó un resultado que fue los 4 meses sin clase. Ahora, ¿qué se puede esperar para el año que viene desde el punto de vista, digamos, de la oposición? Por más que ustedes sí tienen algo de injerencia a nivel provincial. Bueno, la oposición, en lo que a mí me corresponde o lo que yo puedo opinar realmente, tiene que ver con Cambiemos, ¿cierto? Yo soy vicepresidente de la Unión Cívica Radical ya por el 2º periodo, el presidente es Joaquín Nogueira, y bueno, mi visión de lo que es Cambiemos es un poco crítica, ¿cierto? Es un poco crítica porque nosotros venimos acostumbrados a una estructura partidaria absolutamente democrática, como fue siempre la Unión Cívica Radical, y en Cambiemos se manejan otro tipo de parámetros, ¿cierto? Donde la democracia interna es prácticamente inexistente y en donde los candidatos son los que la estructura de Cambiemos dice que son los candidatos. Está bien que para eso están las PASO. Está bien. Y ahí, antes de hablar las PASO, te voy a pedir una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito interno de lo que viene. A ver, ¿puede ser? Gracias. Con mucho gusto. El confort de tu hogar está en Turi. Fortificate. Comenzá el año renovando tu casa en Turi. Avenida Roca 3709 y Roca 3650. Turi, donde está todo lo que necesita tu hogar. Y recordá que Turi siempre tiene crédito. Vení a Forcam y obtené tu 0 kilómetro. Invertí en lo seguro. Invertí en Ford. Visita nuestras sucursales en los principales shoppings. Forcam, Avenida Victorica y Acceso Oeste Moreno. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad, tu futuro. Bueno, gracias por continuar en Política Local en Canal 6 y con el vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Moreno, Pedro Ventricelli, vamos a hablar. ¿Quién va a ser el candidato de Cambiemos? Bueno. ¿Cómo va a ser el 19 a nivel local? ¿Qué es lo que a la gente le interesa? Hay gente que quedará con Festa, a Festa le pasará lo mismo que le pasó a Wes cuando él se le abrió y se le opuso a alguien internamente, y la oposición externa, que sería más allá de Massa, de lo que pueda hacer, Cambiemos. ¿Cómo se va a presentar? Mira, nosotros desde el radicalismo queremos dejar absolutamente claro, porque por ahí hay algunas cosas que la comunidad no conoce, y bueno, y ustedes son un medio que informa bien e informa mucho. Nosotros, como Unión Cívica Radical en Moreno, venimos creciendo realmente, porque hemos pasado de periodos relativamente buenos a periodos donde prácticamente el radicalismo dejó de existir, ¿cierto? Sí. Nosotros llegamos a tener 4 o 6 concejales, pasamos a no tener ninguno,
durante mucho tiempo. Últimamente el radicalismo está renaciendo en Moreno. Tenemos dos concejales, que es importante, que están dentro del bloque de Cambiemos, y que está marcando una tendencia ascendente en lo que es la participación de la Unión Cívica Radical en la política de Moreno. y especialmente en lo que es la estructura de Cambiemos, de la cual formamos partes. Al día de hoy te diría que en Cambiemos va a haber paso, localmente va a haber paso, y tenemos perfilados dos candidatos, que son Leo Coppola, que ya fue candidato a intendente, y Aníbal Acef. Ellos dos nuevamente serían las dos posibilidades. Sí, no hay, al día de hoy no hay otro candidato. Yo estoy muy cerca de Leo Coppola, por lo tanto de él no voy a hablar, pero sí quiero manifestar lo que es mi punto de vista. Yo entiendo que Aníbal Acef no es un buen candidato para Cambiemos de Moreno. Entiendo que con Aníbal Acef vamos a resignar un caudal de votos muy importante porque los Acef tradicionalmente en Moreno son perdedores, ¿viste? O sea, salvo Julio Acef en un periodo, después los Acef perdieron siempre, además de que es una familia política que ha recorrido el abanico partidario nacional de punta a punta, es decir, sí, jugaron con todos los sectores políticos que compitieron en Moreno, y eso la gente lo asimila, lo sabe. No hay réditos que haya obtenido la comunidad de Moreno como consecuencia de la gestión de Aníbal Acef en el Senado de la provincia, o de la gestión de sus amigos dentro del Consejo Deliberante. Es decir, no se conocen acciones políticas o acciones directas que beneficien a la comunidad. Entonces entiendo que todo eso lo transforma en un mal candidato para Cambiemos. Sí, lo que se puede ver que justamente ahora hay una discusión en el Consejo Deliberante por el estacionamiento medido, el presupuesto del año que viene, el seguimiento a las empresas, el Trébol, que es directo de la municipalidad, la responsabilidad, y la Perlita, que por más que es una empresa privada, el monopolio sí, del transporte en el distrito, por decir los temas de ahora. Sí. Y la oposición a veces uno nota que le falta fuerza, le falta explicar los temas, falta inteligencia, digamos, que espero que no se me ofendan los amigos opositores al intendente, pero falta aclararle a la población, porque hoy en día circulan por las redes, la gente se informa de otra manera, y hace circular noticias falsas por un lado y muy buenas y verdaderas por el otro. Eso ustedes lo tienen en cuenta, cómo actuar de una manera distinta. Estamos ya en el siglo XXI. Sí, no, indudablemente hoy las campañas no son más a la antigua, donde había actos masivos, no, donde convocabas a la gente. Yo creo que de todos modos, en los pueblos, en las ciudades como Moreno, la campaña tradicional debe existir, ¿viste? O sea, la campaña tradicional debe existir, hay que ir, hablar con la gente, hablar con la entidad de intermedio, explicarle, presentarte, decirle quién sos. Eso sirve porque vos como candidato te tenés que poner de frente a la gente y decirle: yo quiero ser intendente o yo quiero ser concejal para esto y esto. Obviamente que con el avance y el auge de las redes sociales, ese tipo de campaña quedó realmente limitada, ¿cierto? Pero bueno, lo que quiero decir que un buen candidato tiene que tener la posibilidad de recorrer el pueblo de punta a punta. Tiene que ir a toda la sociedad de fomento, tiene que ir a la casa del vecino que se lo solicite y tiene que dar la cara. Eso hace de que vos te transformes en un candidato confiable. La gente te tiene que ver que sos de carne y hueso, y tiene que saber lo que pensás, tiene que conocerte, tiene que saber de dónde venís, qué querés hacer, tiene que conocer tu pasado, ¿viste? Tiene que conocer tu pasado, tiene que conocer de qué vivís,
porque eso ese hace... es un punto clave que no se usa. Uno quisiera tener la declaración jurada de todos los funcionarios que manejan dinero público. Hoy en día es insalvable que no se tenga la declaración jurada. Obviamente, sí, ¿no? Y la gente tiene que preguntar, ¿viste? Le tiene que preguntar a los candidatos, ¿cómo hacés por ahí algunos? ¿Cómo hacés para vivir tan bien? ¿Cómo hacés para ser, entre comillas, rico y nunca trabajaste en tu vida, salvo de político? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo respondés a eso? Yo puedo decir de cómo trabajo y qué tengo. Yo trabajo de abogado y vivo de mi profesión, y soy docente universitario, y vivo de la docencia universitaria, pero no sé si todos pueden hacer lo mismo, ¿viste? O sea, hay gente que es rica y nunca ha trabajado. Sí, y hay entramos en un tema que le agradezco la sinceridad y podemos hablar. Hay muchos concejales que viven en country, y ayer sale la normativa, se va a aprobar el sueldo de un concejal para el año que viene de 76.000 pesos. Con el costo de vida de hoy, 76.000 pesos no alcanzan para vivir dentro de un country y trabajar solo de concejal. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la magia para con ese sueldo poder pagar 30.000 pesos de despensa en un country o algo así? Me imagino, porque yo no vivo en un country, y ser político a la vez. Sí, no, yo no tengo la respuesta. Yo vivo en la misma casa desde el año 80 en Moreno. Bueno, tengo un par de autos y tengo una casita de veraneo en la Sierra de Córdoba, y toda mi vida trabajé. Y bueno, ahora yo no te puedo responder a cómo hacen tantos milagros, ¿viste? Pero bueno, yo digo que ser candidato involucra o representa la posibilidad de un marco de transparencia importante. Claro, en Brasil se sacó el tema de la ficha limpia, que lo dejó a Lula afuera de la carrera presidencial. Acá yo diría, en estos tiempos y con lo que ha pasado en la Argentina, porque tenemos más de un 30% de pobres, muchísimos políticos procesados, cualquiera que tiene que ser candidato tiene que venir con el papel: mire, este soy yo, estos son mis bienes, vivo en tal lugar, mínimamente para que la población Bueno, sepa. acá en Moreno todos sabemos que, es decir, los que están en la actividad política, en la vida política, todos nos conocemos, ¿viste? Yo no voy a hablar de nadie, pero acá nos conocemos todos, ¿viste? Y bueno, y las cosas son bastante claras. Esperemos que se aclaren un poco más. Esperemos que sean más claras, porque la población, dada la crisis, claro. Y Moreno tiene una ocupación de tierras públicas y fiscales, la mayoría públicas, por ejemplo en Cuartel Quinto, en los últimos 20 años, que ha traído infinidad de problemas con muertos, chicos que están desnutridos, muchísimas cosas que amerita que la gente esté muy comprometida y sea gente seria. Sí, no, por digo por usted, que está muy bien que diga de qué trabaja y qué vive, pero hay muchísimos concejales que no se puede saber. Y venimos en una época donde, es decir, recién para llegar acá tomé la calle Antártida, Aeronáutica Argentina. Parece que fuera un bombardeo de la guerra de Afganistán, la calle, destruida completamente en Trujillo. Y uno dice esto, claro, como fue cuando comenzamos la charla, tiene 30 años esta calle. Claro, y ni siquiera se mantuvo. El mejorado ese tiene 30 años y no se mantuvo. Claro, sí, son las dificultades, pero bueno, no obstante que las expectativas políticas nuestras, tenemos una cuestión de ansiedad, ¿viste? Porque el año políticamente a Cambiemos no nos favoreció. Esperamos, porque viste, el Gran Buenos Aires está abajo del paraguas de lo que ocurre a nivel nacional, ¿viste? O sea, todo lo que ocurre a nivel nacional tiene incidencia en el primer cordón y en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Si la cosa económicamente y políticamente se encausa para Cambiemos, va a tener incidencia en el votante de Moreno. Por eso yo tengo expectativa de que la situación a nivel nacional mejore, y nosotros en Moreno hagamos una buena elección. La última pregunta, y muy cortita, más televisiva que nunca. El año que viene, Cambiemos puede presentar 2 candidatos para las PASO. ¿Hay un margen, un porcentaje, 10% o 90%, que haya una sorpresa o algo, y a la sociedad se le presente algo nuevo, algo distinto desde Cambiemos?
Hubo sondeos, en realidad hubo sondeos para algunas personalidades que viven en Moreno y que no están en la política, que no dieron buen resultado. Por lo tanto, hasta ahora los dos candidatos que se perfilan son los dos muchachos de los cuales venimos hablando. Muchísimas gracias. No, al contrario, te agradezco mucho. Gracias y gracias por continuar en Canal 6.